como siempre, en este periodo, ¿no? En este año que llevamos de crisis, bueno, pues no nos queda otra que empezar comentando lo que es las cifras de la evolución de la pandemia. Parece que, tal cual se dice por los portavoces del gobierno, parece que estamos viviendo uno de los dientes de sierra que anunciaban que se iban a producir en esta semana, pero lo cierto y verdad es que a día de hoy no sabemos la situación con exactitud y desde luego no se podría decir, ni muchísimo menos, que la administración andaluza tenga controlada esta tercera ola. En cualquier caso, con la experiencia que tenemos de lo acontecido en estos meses anteriores y visto que no tenemos tampoco ninguna petición, no se han puesto en marcha ninguna actuación nueva que no se hubiera puesto también en práctica en el pasado, pues evidentemente tenemos que ser prudentes y en ese sentido también mostrar nuestra preocupación y en cierto modo nuestro escepticismo, ¿no? Respecto de las aseveraciones que se hagan desde Presidencia o desde la Consejería de Sanidad, de Salud, por cuanto muchas veces el acierto a corto supone luego un error a largo, ¿no? Y a la inversa. En fin, en cualquier caso, insistimos que esta tercera ola, hablar de que estamos ante el fin de la tercera ola, que es algo que parece que se está deseando, ¿no? Por parte de los portavoces del gobierno, creemos que va a ser necesario poner ese tipo de anuncios, sobre todo si comparamos, ¿no? Este tipo de declaraciones con los anuncios que se vienen haciendo, pues incluso desde el gobierno central, ¿no? Ayer escuchábamos con sorpresa, ¿no? El lunes escuchábamos con sorpresa, ¿no? Las palabras de la ministra anunciando que después de Semana Santa o para Semana Santa que todo iba a ser casi como antes, ¿no? Que se iba a volver a venir los turistas y que se iba a abrir la movilidad y que iban a cesar las restricciones. La realidad es que esto nos llama poderosamente la atención porque nos parece que es un contrasentido, ¿no? Que estemos ahora recomendando a la gente que se quede en su casa, con la policía, con los megáfonos, diciéndole a la gente que vuelva a sus casas como si estuviéramos en medio de una película, ¿no? Apocalíptica, y luego, sin embargo, nos dicen que dentro de un mes y medio que todo el mundo va a poder viajar sin ningún tipo de problema por todo el mundo, ¿no? Esto es algo que a los ciudadanos les confunde y que desde luego a nosotros también nos deja perplejos. Respecto del proceso de vacunación, seguimos en la misma situación que estábamos la semana pasada. Sabemos que no hay vacunas, sabemos que el ritmo que se anunciaba por parte del gobierno central y que también alegremente era el que parecía, el que vendía, ¿no? Desde la Consejería de Salud y desde Presidencia y desde la Vicepresidencia, que todos íbamos a estar prácticamente el 60 o el 70% de la población vacunada antes del verano. Parece que eso ya es un imposible, aunque algún optimista hay que todavía piensa que pueda ser así, pero lo cierto y verdad y lo peor de todo es que no tenemos ninguna alternativa. Es decir, si por la razón que sea, si el contar con vacunas es algo que no depende del todo, o al menos hasta el momento, de la voluntad ni del Gobierno de España ni del Gobierno de la Junta de Andalucía, lo responsable sería que se desarrollaran planes alternativos para el caso de que no tuviéramos esas vacunas. Pero no sabemos nada. Es decir, que si al final no llegan las vacunas, no sabemos cómo vamos a estar. ¿Qué plan de contingencia tienen preparadas nuestro Gobierno central y el Gobierno de la Junta de Andalucía para que afrontemos estos meses? ¿Volver a meternos a todos en casa sin dejarnos trabajar? Desde luego nosotros entendemos que se está actuando con cierta irresponsabilidad y que no se ha aprendido nada de lo que ha ocurrido en el pasado. Vemos que la Junta sigue también en su política propagandística. Ahora hemos visto cómo se ha vuelto a reabrir, ¿no? A reinaugurar el Hospital Militar. Yo no sé si es la tercera o la cuarta vez
que se abre. Ya vimos como en Navidades se puso también, el día 31, ¿no? Se puso en funcionamiento. No sabemos si era los pacientes que había y los doctores que aparecían en la locución del señor Moreno Bonilla, no sabemos si formaban parte del atrecho o si efectivamente había alguien allí ingresado ahora, después de los hechos que estamos conociendo, ¿no?, en este momento, ¿no? Y, en fin, esto, en cualquier caso, lo que sí tenemos que decir es que la reapertura del Hospital Militar ha sido una petición de Vox y es algo sobre lo que hemos venido insistiendo de manera reiterada en estos meses precedentes. Y, por supuesto, bueno, pues esperemos que efectivamente que esta sea la inauguración de verdad. Decía antes que seguimos preocupados en grado sumo por el avance de la pandemia. Estaba hablando de los aspectos sanitarios. Con los datos que estamos manejando ahora, si nos centramos en los aspectos económicos y sociales, vemos con mucha preocupación el incremento del desempleo. Sabemos también que tenemos casi 100.000 trabajadores en ERTE y también, bueno, pues existe cierta incertidumbre sobre lo que pueda acontecer en los próximos meses. La economía andaluza ha caído un 10,3% también en este 2020. Son cifras que son directamente para echarse a temblar. Ante todo esto, nos llama también poderosamente la atención que algunas formaciones políticas, como Podemos, pues que pidan, ¿no?, el cierre de los servicios no esenciales. Yo personalmente en estas 2 últimas semanas he visitado algunos pueblos de mi provincia y allí, bueno, pues nos hemos entrevistado con comerciantes, con dueños de bares y de restaurantes y la verdad que la situación, como decía antes, es gravísima y hay mucha gente que no sabe lo que va a poder hacer la semana que viene. Si se siguen avanzando, si seguimos en estas políticas de cierre, de restricción, de limitación de horarios, pues la desesperación va a llegar a muchos y, como digo, tampoco las ayudas están siendo proporcionales al daño que se está ocasionando. Esa paga de 1.000 euros, ayer me contaban además, que es algo que es extremadamente llamativo. A una señora me contaba que esa ayuda de 1.000 euros no le había llegado porque tenía una deuda con Hacienda de 9 euros. Deuda que, por supuesto, no se le había notificado, porque esa deuda procede de ajustes y, claro, si no tienen un determinado importe, esas comunicaciones Hacienda no las hace, porque evidentemente pues, es más costoso el trámite de la comunicación que el cobro. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que con base en esa situación de deudora con la administración pública, por 9 euros pues se le denegó la ayuda de 1.000 euros y me decía que su gestor le decía que ya la había perdido de manera definitiva. Bueno, esto es la realidad que se está viviendo y la que están sufriendo muchos pequeños comerciantes, en muchos restaurantes, muchos bares. Nos dicen también que a partir de las 3 de la tarde lo único que venden, ¿saben lo que es? Hielo. Eso es lo que venden. Es la máxima venta. Pues, evidentemente, las medidas que se han adoptado por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía y las que quiere insistir y las que quiere además incluso reforzar no son las adecuadas. Voy a referirme brevemente porque tampoco tenemos un conocimiento, valga la redundancia, porque me voy a referir a la Agencia Andaluza del Conocimiento, pero tampoco conocemos los pormenores. Ayer salía, en fin, esa noticia y algo se ha visto también, la fusión que se quiere llevar a cabo de Stenda, la Agencia IDEA y la Agencia Andaluza del Conocimiento. Nosotros ya le hemos hecho saber al Gobierno de la Junta de Andalucía que estos tres entes estaban siendo objeto de unas auditorías. Evidentemente, antes de anunciar cualquier tipo de medida en relación con las mismas, lo suyo es conocer el resultado de las auditorías y ver qué es lo que nos dicen las auditorías. Nos parece que o bien el Gobierno de la Junta de Andalucía ya está operando sabiendo lo que ha pasado o conoce ya el contenido de esas auditorías, o si no, bueno, pues que no tiene intención de seguir las recomendaciones de esos informes, de esos estudios.
Vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre, a ver si tenemos más información, pero desde luego nosotros en este punto vamos a ser inflexibles. Tenemos un acuerdo firmado, los pactos presupuestarios firmados, en los que la reducción de la administración instrumental es uno de los puntos fuertes, es uno de los ejes sobre los que gira todo el acuerdo presupuestario y, como digo, no vamos a permitir ninguna desviación. Y bueno, para terminar, no puedo por menos también que referirme a esa tensión social que se ha generado por el derribo de la cruz en Aguilar de la Frontera. Ahora acaba de celebrarse la comparecencia, acaba de tener lugar la comparecencia de la consejera de Cultura en la correspondiente comisión, y allí ha sido interpelada por mi compañero Benito Morillo, y bueno, pues básicamente voy a repetir más o menos lo que son sus argumentos, lo que han sido sus argumentos, porque además es la postura de nuestra formación. Nosotros entendemos, y a la vista de lo que ha acontecido hoy, que las explicaciones que se han dado desde la consejería por la propia consejera no son ni mucho menos satisfactorias. De toda su intervención, por muchas explicaciones que haya querido dar, la realidad es que es evidente que sin el informe de la Junta de Andalucía no se habría producido la retirada, la demolición en última instancia de la cruz. Y así ha sido manifestado por la propia consejera. El informe autoriza esa retirada de esa cruz, esa demolición. Con lo cual, pues nosotros entendemos que no cabe ninguna duda de que la Consejería de Cultura es corresponsable de este acto de barbarie que nos parece de extremada gravedad, y por esas circunstancias por la que pues vamos a reiterar nuestra solicitud a la consejera para que dimita, ¿no? Y máxime, una persona con su experiencia política debe de conocer y ser consciente que cuando alguien se equivoca, pues debe de asumir sus responsabilidades. Y si pues no lo hace voluntariamente, nosotros se lo vamos a exigir al presidente de la Junta, vamos a exigir que proceda al cese de la consejera. Y dicho esto, pues me pongo a su disposición. Sí, bueno, creo entender como informaba que no lo habían informado de la creación de esta macroagencia previamente al grupo de Vox. Creo que hay una reunión del comité bilateral en marzo. Bueno. No sé si ahí le trasladarán la auditoría, de entrada apoyan esta propuesta o no. No sé si el comité bilateral podrá esperar a marzo, tal cual están las cosas, porque todo apunta a que la agenda de esa reunión sería muy extensa. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros el conocimiento, inicialmente por la prensa y después pues a través del consejero de presidencia, pero vamos, en una breve conversación telefónica. No hemos podido manejar ninguna documentación, ¿no? ¿Qué es lo que le han transmitido? Lo que salía en la noticia, que se iban a iniciar los trámites y que... ¿Perdón? No sé si han entendido que están estudiando o trabajando en la posibilidad de ampliar no tanto el número de ayudas, pero sí dar con mayor volumen de recursos, no solo de 1.000 euros, que no tiene más Lo que conozco también es lo que ha salido publicado en la prensa. Se habla, ¿no?, de un plan integral, pero bueno, al final todo esto son meras palabras. Es que no, si los recursos son los que hay, bueno, pues vamos a utilizarlos de manera inteligente, y por supuesto vamos a dejar a la gente que se ayude a sí misma, que eso es lo más importante. Vamos a dejar que la gente que quiera trabajar pueda trabajar cumpliendo con todas las medidas sanitarias, pero vamos a dejar que puedan trabajar. Es absurdo el que se prohíba, que se obligue a cerrar a las 6 de la tarde los comercios. El
comercios en los que se está entrando, pues con un aforo con 2-3 personas máximo en cada comercio. La gente se está comportando con absoluta responsabilidad, todo el mundo con su mascarilla puesta, todo el mundo guardando esa distancia social preceptiva. Bueno, pues a las 6 de la tarde se les obliga a que cierren y las calles pueden estar llenas de gente paseando. No tiene ningún sentido. Pues yo quería hacerle dos preguntas. Una era, pues, ¿qué opina usted de las peticiones que llevan a Andalucía a la interterritorial de sanidad esta tarde? Básicamente, adelantar estudios de vida y más vacunas. Y otro tema ya en clave nacional, Pablo Casado ha acusado al gobierno de tener un informe del Consejo de Estado en el que se criticaba parte de sus decisiones respecto al reparto de los fondos europeos. Según Casado, ha ocultado esa información, esa crítica del Consejo de Estado en el informe que ha enviado en el Parlamento. Me quería saber su opinión al respecto. Del segundo tema, la verdad que no tengo elementos, ¿no?, para hacer ningún tipo de valoración. Evidentemente, bueno, pues, que existan discrepancias entre el Consejo de Estado y la forma en la que está haciendo las cosas el gobierno del señor Sánchez, pues es perfectamente creíble, ¿no? Y incluso hasta diría yo que razonable, pero vamos, no tengo ningún dato. Y me preguntaba por el... Sí, la reunión de tarde. Sí, bueno, ya lo que venimos diciendo, pero además de manera reiterada. Insistimos, no hay ningún informe, no hay ningún criterio sanitario o científico que avale que ese tipo de medidas pues vayan a prevenirnos, ¿no?, de esos contagios. Estamos deseando que se nos enseñe cuánta gente se ha contagiado comprando en una mercería o cuánta gente se ha contagiado comprando en una zapatería. Eso es algo que evidentemente no nos consta, y desde luego pues todo lo que sea restricciones en última instancia a la libertad, ¿no?, de los ciudadanos, pues evidentemente nos parecen medidas graves y nos parecen, insisto, medidas que tampoco están convenientemente explicadas. Bueno, en relación con su postura sobre la fusión de las cuatro agencias, que se va a hacer flexible, exactamente qué es lo que reclamaba para estas agencias, esa pareja, se puede simplemente la otra. No, lo que queremos es ver las auditorías y queremos conocer el resultado de esos, en fin, de lo que nos dicen esas auditorías y las recomendaciones que hacen esas auditorías. Y a partir de ahí, bueno, pues sentarnos con el gobierno de la Junta de Andalucía y ya pues ver qué es lo más conveniente, pero siempre con esa filosofía como eje, ¿no?, de reducción de la administración paralela y de optimización de los recursos.